Un caso que parecía simple terminó destapando una verdad que nadie en el estudio estaba preparado para escuchar. Miradas que evitaban cruzarse, pruebas que aparecieron en el momento exacto y un silencio tan incómodo que dejó a todos sin reacción. La doctora Polo, acostumbrada a verlo todo, quedó completamente impactada cuando las piezas comenzaron a encajar y la historia dio un giro que cambió por completo la percepción del público. Lo que inició como una disputa terminó revelando secretos guardados durante años, decisiones que marcaron vidas y una confesión final que nadie esperaba. Este no fue solo un juicio, fue una explosión de emociones, tensión y verdades incómodas que dejaron al estudio en shock absoluto. Aquí no hubo máscaras que resistieran ni versiones que se mantuvieran intactas, la realidad salió a la luz frente a millones, y nada volvió a ser igual. Las luces del estudio encendieron como si anunciaran una tormenta. El público, que segundos antes murmuraba con normalidad, quedó en silencio absoluto cuando la doctora Polo levantó la mirada y observó el expediente que tenía entre sus manos. Algo en esas hojas no encajaba, algo que no era común ni siquiera para un programa acostumbrado a los conflictos más intensos. Su expresión cambió lentamente, pasando de la seguridad habitual a una mezcla de incredulidad y tensión que se sentía en el aire. Las cámaras hicieron un leve acercamiento y el ambiente se volvió denso, como si todos supieran que estaban a punto de presenciar un momento que no se olvidaría fácilmente. La mujer demandante, sentada a la izquierda, apretaba un pañuelo con fuerza. Sus dedos temblaban, no por nervios comunes, sino por una ansiedad profunda que se notaba en su respiración agitada. Frente a ella, el demandado mantenía una postura rígida, casi fría, mirando al frente con una serenidad que resultaba incómoda. No cruzaba miradas, no movía las manos, apenas parpadeaba. Ese contraste encendió la curiosidad del público. Nadie entendía cómo dos personas podían compartir un conflicto tan fuerte y mostrar emociones tan opuestas. La doctora Polo tomó aire, acomodó sus lentes y pronunció las primeras palabras con un tono más serio de lo habitual. No era su voz firme de costumbre, había una ligera pausa entre frase y frase, como si estuviera midiendo el peso de cada término. En ese instante, el silencio se volvió protagonista. El público apenas se movía, y los asistentes detrás de cámaras intercambiaban miradas de sorpresa. No era un caso común, no era un simple desacuerdo familiar ni una disputa económica. Era algo más profundo, más personal, más incómodo de escuchar. La demandante comenzó a relatar su historia y cada palabra parecía aumentar la tensión del lugar. Hablaba de secretos guardados durante años, de promesas rotas y de una traición que no solo afectó su confianza, sino su vida entera. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloraba con escándalo. Era un llanto contenido, silencioso, de esos que pesan más que un grito. La cámara captó cada detalle, la forma en que apretaba los labios, la manera en que evitaba mirar al hombre que tenía enfrente. El público empezó a murmurar suavemente, como si las piezas de un rompecabezas comenzaran a encajar. El demandado, en cambio, permanecía inmóvil. Esa calma comenzó a incomodar incluso a la jueza. No respondía con gestos, no mostraba arrepentimiento ni enojo. Solo escuchaba, y fue precisamente esa actitud la que provocó el primer gesto de sorpresa en la doctora Polo. Sus cejas se elevaron levemente y sus labios se entreabrieron, una reacción mínima pero suficiente para que todos entendieran que algo fuera de lo normal estaba sucediendo. Era un choque silencioso, una señal de que lo que estaba escuchando superaba las expectativas del programa. El relato avanzaba y cada revelación añadía una capa más de tensión. No había gritos ni insultos, pero el contenido era lo suficientemente fuerte como para mantener a todos al borde del asiento. El público no apartaba la vista. Algunos espectadores negaban con la cabeza, otros abrían los ojos con asombro. La sensación era colectiva, nadie esperaba que la situación tomara ese rumbo. Y mientras todo esto ocurría, la cámara principal enfocó nuevamente a la doctora Polo, cuyo rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y análisis profundo. No era fácil impresionarla, pero en ese momento estaba claramente impactada. El momento más intenso llegó cuando se mostró una prueba inesperada. No fue algo explícito ni escandaloso, pero sí contundente.
Bastó un simple documento para cambiar por completo la atmósfera del estudio. El murmullo se convirtió en un silencio aún más pesado que el anterior. La jueza se inclinó ligeramente hacia adelante, observó con detenimiento y guardó unos segundos de pausa que parecieron eternos. Esa pausa fue el punto de quiebre. El público entendió que lo que se estaba revelando no era un detalle menor, sino el núcleo del conflicto. En ese instante, quienes seguían el caso a través del canal VIP al descubierto sabían que estaban presenciando un episodio distinto a todos los anteriores. No se trataba solo de entretenimiento, era una escena cargada de emociones reales, decisiones difíciles y verdades que incomodan. La tensión no provenía de escándalos exagerados, sino de la crudeza de una situación humana que cualquiera podría enfrentar. Ese realismo era lo que atrapaba, lo que hacía imposible cambiar de canal o apartar la mirada. La demandante, al ver la reacción de la jueza, pareció encontrar un breve alivio. No sonrió, pero su postura cambió ligeramente, como si por primera vez sintiera que alguien comprendía la magnitud de su situación. El demandado, por su parte, bajó la mirada durante unos segundos. Fue un gesto mínimo, pero suficiente para romper la coraza de indiferencia que había mantenido desde el inicio. Ese pequeño movimiento generó un nuevo murmullo entre el público, una señal de que la atención comenzaba a trasladarse de la jueza hacia los involucrados. La doctora Polo finalmente habló con firmeza. Su tono ya no era de sorpresa, sino de autoridad absoluta. Sin levantar la voz, logró que cada persona en el estudio se mantuviera atenta. Sus palabras no solo buscaban esclarecer el caso, sino también exponer la responsabilidad emocional de quienes estaban frente a ella. No era un simple fallo legal, era una lección cargada de intensidad y reflexión. La audiencia entendió que ese capítulo no sería uno más, sino uno de esos que se comentan durante días. Y así, con la tensión aún flotando en el aire, el primer capítulo cerró dejando una sensación inquietante. No hubo gritos finales ni aplausos exagerados, solo miradas pensativas y un silencio que decía más que cualquier discurso. Los espectadores que seguían la historia en VIP al descubierto sabían que lo más fuerte aún estaba por revelarse. La jueza había quedado impactada, el público estaba dividido y los protagonistas apenas comenzaban a mostrar sus verdaderas caras. Era el tipo de inicio que no solo engancha, sino que deja una pregunta latente. ¿Qué verdad tan poderosa puede sorprender incluso a quien lo ha visto todo? El ambiente no se relajó después de esa pausa, al contrario, se volvió más pesado. La doctora Polo apoyó lentamente el expediente sobre su escritorio, pero no apartó la vista de los involucrados. Era una mirada distinta, más penetrante, como si estuviera evaluando no solo los hechos, sino las intenciones ocultas detrás de cada gesto. El público podía sentirlo. Algo todavía más fuerte estaba por salir a la luz. El demandado pidió la palabra con una calma que resultaba inquietante. No elevó la voz ni mostró nerviosismo. Esa serenidad empezó a incomodar incluso a quienes minutos antes dudaban de la demandante. Cuando comenzó a hablar, su tono fue firme, casi frío, pero lo que dijo no fue una simple defensa. Sus palabras introdujeron un detalle que nadie esperaba, un dato que cambió por completo la percepción inicial del caso. De pronto, la historia dejó de ser lineal y se convirtió en un laberinto de versiones contradictorias. La demandante lo miró con incredulidad. Sus ojos se abrieron como si acabara de escuchar una mentira imperdonable o una verdad que no estaba preparada para enfrentar. Sus manos volvieron a temblar, pero esta vez no era solo ansiedad. Era indignación contenida. El público comenzó a reaccionar con susurros cada vez más notorios. La tensión subió varios niveles en cuestión de segundos. La doctora Polo levantó la mano pidiendo silencio. Su expresión era seria, pero había algo más, sorpresa genuina. No era fácil verla así. Sus años de experiencia la habían acostumbrado a escuchar de todo, pero esa nueva revelación parecía tocar un punto delicado. Tomó unos segundos antes de responder, segundos que parecieron eternos. En televisión, ese tipo de silencios son oro puro. En VIP al descubierto, quienes seguían cada detalle sabían que estaban ante un giro crucial. Entonces llegó la segunda prueba. No fue mostrada de inmediato.
Primero hubo una breve discusión sobre su validez, lo que aumentó aún más la expectativa. Cuando finalmente se presentó, el estudio quedó en un silencio absoluto. No era un elemento escandaloso a simple vista, pero su significado era devastador para una de las partes. El rostro del demandado perdió por primera vez esa máscara de seguridad. Fue un cambio sutil, la mandíbula se tensó, los ojos parpadearon con más rapidez, y su postura dejó de ser tan firme. La demandante respiró profundo, como si ese momento hubiera sido esperado durante mucho tiempo. No celebró ni sonrió, su reacción fue más compleja, una mezcla de alivio y tristeza. Ese contraste hizo que el público empatizara aún más con ella. La doctora Polo observaba todo con atención quirúrgica. No interrumpía, no gesticulaba de más. Simplemente analizaba, como quien arma un rompecabezas en tiempo real. Pero cuando parecía que la balanza comenzaba a inclinarse, surgió un tercer elemento inesperado. Una declaración adicional que no estaba en el guión inicial y que nadie en el estudio anticipaba. Fue breve, directa y suficiente para sembrar nuevamente la duda. El público volvió a murmurar, esta vez con más intensidad. Algunos negaban con la cabeza, otros se llevaban la mano a la boca. La sensación colectiva era clara, la verdad no era tan simple como parecía al inicio. La doctora Polo reclinó su cuerpo hacia atrás y cruzó los brazos por unos segundos. Ese gesto, poco habitual en ella, reflejaba que estaba procesando más de lo común. No era solo un caso legal, era una confrontación emocional llena de capas, secretos y decisiones mal tomadas. Sus ojos se movían de un lado a otro, estudiando cada expresión facial como si buscara la mínima señal de falsedad. La conversación subió de tono, pero sin caer en gritos. Fue una intensidad distinta, más psicológica que escandalosa. Cada frase tenía peso, cada pausa tenía intención. La demandante empezó a revelar detalles que hasta ese momento había guardado por vergüenza, mientras el demandado intentaba sostener su versión con argumentos cada vez más tensos. No había insultos, pero sí miradas que decían más que cualquier palabra. En ese punto, la jueza intervino con firmeza. Su voz se escuchó más fuerte, más decidida. No estaba enojada, pero sí determinada a poner orden. Sus palabras no solo buscaban claridad legal, también apuntaban a la responsabilidad moral de ambos. Fue un discurso breve, pero contundente. El estudio entero quedó en silencio absoluto, incluso quienes estaban detrás de cámaras dejaron de moverse. Los espectadores que seguían el episodio por VIP al descubierto sabían que estaban viendo un capítulo diferente. No se trataba de simple entretenimiento, era un choque de verdades que exponía las decisiones humanas más vulnerables. Ese era el verdadero morbo permitido, no lo explícito, sino lo emocionalmente intenso, lo que incomoda porque se siente real. Cuando parecía que la situación comenzaba a encaminarse hacia una conclusión parcial, la doctora Polo hizo una última pregunta. No fue larga ni compleja, pero cayó como un rayo. El demandado dudó. Solo fueron 2 segundos de silencio, pero bastaron para que el público entendiera que había algo más detrás de su versión. Ese titubeo generó una ola de reacciones, miradas cruzadas, respiraciones contenidas y un murmullo que recorrió todo el estudio. La demandante cerró los ojos por un instante, como si confirmara una sospecha que llevaba tiempo guardando. No habló de inmediato. Ese silencio suyo también tenía fuerza. La jueza observó la escena con una mezcla de firmeza y decepción, consciente de que la verdad no siempre llega de forma limpia, sino fragmentada y dolorosa. El capítulo no terminó con una sentencia, sino con una sensación inquietante. La tensión seguía viva, las dudas seguían abiertas y las emociones estaban lejos de resolverse. Fue un cierre que no daba respuestas definitivas, pero sí dejaba al público atrapado, necesitando saber qué vendría después. En VIP al descubierto, los comentarios no se hicieron esperar. Teorías, debates y opiniones divididas inundaban cada espacio. Porque cuando la verdad comienza a asomarse, ya no hay vuelta atrás, y lo que estaba por revelarse prometía ser aún más impactante. El estudio ya no era el mismo. La energía que al inicio parecía solo tensa ahora se sentía eléctrica, como si cada persona presente supiera que estaba a segundos de presenciar el desenlace de algo que llevaba demasiado tiempo oculto.
La doctora Polo permanecía en silencio, observando fijamente a ambas partes. No había prisa en su mirada, pero sí una determinación que imponía respeto. El público apenas respiraba. Nadie quería perderse ni un solo gesto. La demandante sostenía el pañuelo entre sus manos, pero esta vez no lloraba. Sus ojos estaban firmes, decididos. Había pasado del dolor a la claridad. El demandado, en cambio, ya no mantenía la postura rígida del inicio. Sus hombros habían descendido levemente y su mirada se perdía por momentos en el suelo. Era un cambio casi imperceptible para quien no estuviera atento, pero evidente para la jueza, que llevaba minutos analizando cada reacción. La doctora Polo pidió que se mostrara el último elemento del caso. No levantó la voz, no hizo un gesto dramático. Solo una frase breve que bastó para que el ambiente se congelara. El asistente entregó el documento y, durante unos segundos, la jueza lo revisó en silencio. Ese silencio fue más impactante que cualquier grito. Las cámaras enfocaron su rostro y el público notó algo inusual. No era sorpresa esta vez, era confirmación. Cuando levantó la mirada, el estudio entero sintió el peso de ese gesto. La verdad ya no era una sospecha ni una teoría. Estaba escrita, respaldada, imposible de negar. No se trataba de un escándalo superficial, sino de una cadena de decisiones que habían provocado consecuencias profundas. La jueza comenzó a hablar con un tono firme, pausado, dejando que cada palabra se asentara como una pieza definitiva del rompecabezas. La demandante escuchaba con atención absoluta. Sus ojos brillaban, no de lágrimas, sino de una mezcla de alivio y cansancio emocional. Había esperado ese momento durante demasiado tiempo. El demandado intentó intervenir en 2 ocasiones, pero se detuvo. Sabía que cualquier palabra fuera de lugar podía empeorar su situación. El público estaba dividido entre la sorpresa y la reflexión. Algunos negaban con la cabeza, otros asentían lentamente, comprendiendo que la historia había sido mucho más compleja de lo que parecía al inicio. La revelación final no fue un espectáculo escandaloso, sino una verdad incómoda. Salió a la luz que el conflicto no había nacido de un solo error, sino de una serie de omisiones, silencios prolongados y decisiones tomadas por miedo a enfrentar la realidad. Lo impactante no era lo que se decía, sino lo que se entendía entre líneas. Era una lección sobre cómo las verdades aplazadas terminan explotando en el peor momento. En ese instante, quienes seguían el episodio en VIP al descubierto sabían que estaban presenciando un cierre distinto. No había exageraciones ni escenas fuera de control. El morbo permitido no estaba en lo explícito, sino en la intensidad emocional, en ver cómo 2 personas quedaban expuestas ante una verdad que ya no podía maquillarse. Ese tipo de tensión es la que mantiene al espectador pegado a la pantalla, no por curiosidad vacía, sino por identificación humana. La doctora Polo se inclinó ligeramente hacia adelante y dirigió unas palabras directas a ambos. No fue un regaño ni un discurso moralista, fue una reflexión contundente sobre la responsabilidad emocional y las consecuencias de ocultar información. Sus frases no buscaban humillar, sino dejar claro que cada acción tiene un efecto inevitable. El estudio permanecía en silencio absoluto, incluso quienes habían reaccionado con murmullos antes, ahora estaban completamente atentos. El demandado finalmente habló, pero su tono ya no era desafiante. Era una voz más baja, más consciente del peso de la situación. Admitió parte de los hechos, no con dramatismo, sino con una aceptación que parecía más un acto de rendición que de valentía. La demandante cerró los ojos unos segundos. No había triunfo en su expresión, solo una sensación de cierre, como quien termina un capítulo doloroso que llevaba demasiado tiempo abierto. El público reaccionó con una mezcla de suspiros y movimientos inquietos. No era el típico final de aplausos inmediatos. Era un ambiente reflexivo, casi introspectivo. La jueza observó esa reacción colectiva y comprendió que el caso había tocado fibras más profundas de lo habitual. No se trataba solo de un fallo legal, era un recordatorio de que las decisiones personales, por pequeñas que parezcan, pueden escalar hasta volverse irreversibles. Cuando llegó el momento del veredicto, la doctora Polo habló con claridad absoluta. Su decisión fue firme, argumentada y sin espacio para dudas.
No levantó la voz ni hizo pausas dramáticas. Justamente esa serenidad fue lo que hizo que sus palabras resonaran con más fuerza. Cada frase cerraba una puerta y abría otra, no solo para los involucrados, sino para la audiencia que seguía el caso con atención. La demandante asintió lentamente, no sonrió, no celebró. Su reacción fue más humana que televisiva, un suspiro largo, profundo, como quien suelta un peso que llevaba años cargando. El demandado mantuvo la mirada baja, aceptando que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la forma de salir a la superficie. No hubo gritos finales ni escenas exageradas. Fue un cierre cargado de realismo. Las cámaras hicieron un último paneo por el estudio. Los rostros del público reflejaban impacto, pero también comprensión. Era evidente que ese episodio no sería recordado por escándalos, sino por la intensidad emocional y la revelación gradual de una verdad que se construyó pieza por pieza. En VIP al descubierto, la reacción no tardó en multiplicarse. Comentarios, debates y opiniones que demostraban que la historia había logrado algo más que entretener, había generado conversación. La doctora Polo dio por concluido el caso con una frase breve, directa y llena de significado. No necesitó más. El silencio posterior fue el verdadero cierre, un silencio que decía que todo estaba dicho. Las luces del estudio parecieron bajar de intensidad, y por un instante se sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Así terminó un capítulo que comenzó con sorpresa, creció con giros inesperados y cerró con una verdad imposible de ignorar. No hubo vencedores absolutos ni derrotas totales, solo consecuencias y aprendizajes. El morbo permitido estuvo en la tensión de descubrir lo que se ocultaba, en la incomodidad de aceptar errores y en la satisfacción silenciosa de ver cómo la verdad, aunque tarde, finalmente ocupó su lugar. Un final impactante no por el ruido, sino por la profundidad, de esos que dejan al espectador en silencio, pensando mucho después de que la pantalla se apaga.